Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión general de este miércoles, esta vez a cargo del Servicio de Reumatología, primera sesión de servicio, primera sesión general, que es la reumatología, y bueno, hacemos una base de la reuma. Vale, pues yo soy Susana Vázquez, CR2 de Reumatología, y voy a daros una charla breve sobre la artritis reumatoide, una revisión y su manejo. El esquema general de la sesión va a ser el siguiente. Vamos a hablar de la artritis reumatoide, de su epidemiología, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, y luego unas breves conclusiones de la charla. La artritis reumatoide, como sabéis, es una enfermedad autoinmune de curso crónico con carácter sistémico que afecta principalmente a las articulaciones, y lo que hace es que a través de esa inflamación crónica afecta a la membrana sinovial, haciendo que se destruya la articulación y causando una limitación funcional importante. Y tiene también luego una afectación sistémica que afecta a múltiples órganos como... ¿Me he hecho más para eso? Sí. Que afecta al corazón, al pulmón o al riñón, entre otros. La causa a día de hoy de la artritis reumatoide no se conoce, se cree que es por un proceso autoinmune en personas predispuestas que por bien una exposición a una infección, factores hormonales o factores genéticos, desarrollan un problema en el sistema inmune que causa la enfermedad. Sí que se ha visto que a día de hoy el tabaco es el único factor de riesgo que se ha relacionado con el desarrollo de esta enfermedad. Vale. La prevalencia es entre el 1 al 3% de la población a nivel mundial. En España afecta como a 200.000 personas más o menos, y es más frecuente en mujeres que en hombres, afectando una relación de 3 en 1 en todas las franjas de edad, y es más frecuente entre los 40 y los 60 años. El cuadro clínico de la artritis puede ser muy variado, la mayoría de las veces con síntomas inespecíficos que pueden ser desde formas leves hasta formas muy graves que pueden causar la muerte del paciente, y tiene unos síntomas que son los principales, que es dolor y inflamación de las articulaciones, sobre todo de las articulaciones de las manos y de forma asimétrica. Luego tiene unos síntomas generales como fiebre, malestar general o mialgias que pueden confundir un poco el diagnóstico, y unos síntomas extraarticulares que pueden afectar a múltiples órganos, como hemos comentado antes, y que aumentan la comorbilidad de los pacientes. Los síntomas articulares, hay una fase inicial que es al principio del comienzo de la inflamación, que se caracteriza por dolor en las articulaciones, sobre todo de ritmo inflamatorio, y que aumenta con la actividad. Una inflamación articular que se representa en aumento de las articulaciones con eritema y calor, y una rigidez articular, sobre todo en la mañana, y que dura durante más de 30 minutos. Luego tiene una fase avanzada cuando ya se ha producido el daño en esas articulaciones, que sobre todo lo que se ve es atrofia muscular y hipertrofia de la sinovial, y que puede dar las lesiones que veis ahí en la imagen, como son los pies en triangular o la desviación cubital, por esas luxaciones y por esa atrofia muscular. Luego hay los síntomas sistémicos, ¿vale? Que hay que decir que la mayoría de la gente no los conoce, pero sí que son importantes porque aumentan la mortalidad de estos pacientes, reduciendo la esperanza de vida entre 6 y 11 años. Y destacar que la propia artritis reumatoide, por esa inflamación crónica, es un factor de riesgo cardiovascular porque aumenta las placas de ateromatosis. Por tanto, es una de las principales causas de muerte, y que puede afectar pues, a múltiples órganos, como veis ahí, desde el pulmón al riñón o a los ojos. Las principales causas de muerte, como he comentado antes, son los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes y el colesterol, por los riesgos que tenga el paciente y por la propia enfermedad en sí, por esa inflamación. Luego hay que destacar la enfermedad pulmonar, que sería la segunda causa, y las infecciones sistémicas, bien por la propia enfermedad, por ese problema que hay en el sistema autoinmune que no funciona correctamente, pero también por los tratamientos que se ponen para frenar ese sistema inmune, que pueden hacer al paciente más susceptible a las infecciones. Y luego también destacar las complicaciones derivadas del tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes porque tienen una enfermedad avanzada que ya no se controla con medicamentos. Luego, los síntomas articulares, hay que decir que la mayoría de las veces no son importantes, pero tienen una carga en la enfermedad considerable, sobre todo porque pueden llegar a ser bastante limitantes. Y sobre todo se desarrollan en los 2 primeros años de la enfermedad, y suelen ser erosivas, deformando la articulación, y reversibles una vez que ya se han producido y de forma simétrica. Vale, y sí que son bastante limitantes, sobre todo se ha visto que a lo largo de 10 años un 40% de los pacientes pueden desarrollar estas limitaciones funcionales si no se tratan, y ser totalmente dependientes para las actividades de la vida diaria. Vale, y luego hay un subtipo dentro de la artritis reumatoide, que sería la artritis indiferenciada, que a día de hoy no tiene unos criterios diagnósticos claros, pero que serían aquellas personas que sí que tienen síntomas en las articulaciones, entre 2 a 4 articulaciones afectadas durante 6 semanas,
que no han llegado a desarrollar todavía inflamación, pero que podrían llegar a tenerla y que sería como el paso previo a la artritis y que sería importante de cara a realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz. A la hora de hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide hay que decir que el diagnóstico es básicamente clínico, que no hay ninguna prueba de laboratorio, ninguna prueba de imagen que nos ayude a realizar el diagnóstico, que es básicamente fijarnos en los síntomas que nos cuente el paciente de dolor, malestar general, inflamación de las articulaciones y en la exploración física pues ver eso, un poco la afectación que tenemos de ellas. Sí que hay en pacientes que no llegan a cumplir los criterios de artritis reumatoide, pero que tienen inflamación y dolor de las articulaciones, una serie de criterios de los colegios de reumatología americanos y europeos que pueden ayudar a estas personas que no cumplen esos criterios a beneficiarse de un tratamiento precoz. Los criterios que utilizaríamos un poco para identificar a estas personas pues sería inflamación de una articulación como mínimo que no podemos explicar por ninguna otra causa y que cumplirían algunos de los ítems que se ven ahí, como puede ser afectación de una articulación como mínimo, presencia en las pruebas complementarias del factor reumatoide, péptido citrulinado o elevación de reactantes de fase aguda, como la BSG o la PCR, y que está presente durante más de 6 semanas o menos de 6 semanas. Y se ha visto que si sumamos varios criterios y esta puntuación llega a 6 como mínimo, pues se podrían cumplir estos criterios para beneficiarse del tratamiento. Vale. Luego las pruebas de laboratorio, pues los que he comentado, no valen para el diagnóstico, pero sí para apoyarnos en él si tenemos dudas. Y lo que se ve en la analítica, aunque es muy inespecífica, porque puede aparecer también otras enfermedades como inflamaciones o tumores, pues sería sobre todo datos de inflamación crónica, como una anemia normocítica normocrómica, trombocitosis o elevación de reactantes de fase aguda. En las pruebas de laboratorio también podemos ver el factor reumatoide y el péptido citrulinado, que tampoco valen para el diagnóstico porque son pruebas complementarias, pero que tienen un valor pronóstico a la hora del tratamiento y de la evolución. Sobre todo porque si están presentes suele ser una evolución más tórpida. Y hay que decir que el hecho de tener estos dos anticuerpos presentes no indica que una persona vaya a desarrollar la enfermedad, porque también aparece en personas sanas o en otras enfermedades. Luego, las pruebas de imagen, la más usada hasta ahora es la radiografía ósea, sobre todo de las manos y de los pies, para ver la evolución a lo largo de la enfermedad. Y luego la ecografía y la resonancia se están empezando a utilizar ahora, pero el problema que tienen es que la resonancia no es tan accesible por ser una prueba con costes económicos altos. Y luego la ecografía es que necesita que la persona que la use esté preparada y tenga unos conocimientos. Y a día de hoy pues todavía se está empezando y no hay mucha gente que la conozca. La radiografía, como veis ahí, es la más usada, pero el problema que tiene es que tampoco nos da el diagnóstico, aunque las lesiones sean características, y que cuando detecta la enfermedad ya es tarde, porque ya se han producido esas lesiones que limitarían la vida del paciente. Se pueden ver distintas fases de la artritis en la radiografía, y como se puede ver en la imagen de arriba, en las flechitas azules, sería la primera etapa donde se ve inflamación de los tejidos blandos. Luego tendría una fase intermedia, que serían las flechas rosas, donde se ve pues, la osteopenia yuxtaarticular, la erosión de esas articulaciones, y luego una fase más avanzada donde ya estaría destruida la articulación, que sería la imagen de más abajo de la derecha. Lo que se puede ver es que ya se ha destruido la articulación y ya hay luxaciones, y por esa atrofia muscular pues, se producen bastantes deformidades. Luego la ecografía, que sería una prueba accesible, barata y que no tiene ningún tipo de radiación para el paciente, lo que permitiría ver pues, sería la articulación, los tendones, el hueso cortical, y permite correlacionar la clínica con lo que se ve en la prueba de imagen, porque la podemos hacer con el paciente delante de nosotros. También podríamos utilizarla para ver con el Doppler si ese tejido está más o menos inflamado en relación al flujo de sangre que le llega, y realizar algunos procesos diagnósticos como puede ser la artrocentesis. Y es importante destacar que la ecografía ve las lesiones desde que hay poco tiempo de evolución, entonces permitiría un diagnóstico precoz. Vale, y sí que se ha estudiado que la ecografía pues, ha visto que en pacientes que ya empezamos el tratamiento con ellos y que los estamos siguiendo en la consulta, que aunque tengan un curso clínico después de ese tratamiento que ha ido mejor con menos síntomas, sí que se puede ver que en algunos de ellos hay inflamación, entonces permitiría ajustar un poco el tratamiento en función de esos hallazgos ecográficos. Entonces sería una buena prueba para el seguimiento de la enfermedad y el ajuste del tratamiento. Luego la resonancia, que sería la última, que sería la menos usada hasta ahora por los costes que tiene, también permite ver un montón de estructuras como ligamentos, hueso o la propia articulación,
y lo hace desde fases muy tempranas, como se puede ver en la imagen, que detecta las lesiones ya antes de 3 meses. Y permite también ver pues, otras complicaciones de la enfermedad, como la necrosis avascular o la mielopatía de las articulaciones cervicales. Vale, y sí que es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque se ha visto que hasta 1/3 de los casos de personas que comienzan con artritis y con estos cuadros clínicos no tienen una artritis reumatoide, sino que tienen alguna enfermedad con síntomas parecidos, como pueden ser las infecciones virales o otras enfermedades autoinmunes, como podéis ver ahí. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento, que el objetivo que hay es conseguir la remisión clínica en el menor tiempo posible, y la remisión clínica se entendería como tener una inflamación lo más baja posible con un paciente asintomático, para mejorar el cuadro clínico y la evolución y evitar esta evolución a articulaciones deformadas que limitaría la capacidad del paciente. A día de hoy, la estrategia del tratamiento sería realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz dentro de los 3 primeros meses de la enfermedad, que es cuando se empieza a producir ese daño por la inflamación, y se intentaría controlar la enfermedad mediante cuestionarios, un poco preguntándole al paciente por los síntomas. Y el control de la enfermedad tiene que ser estricto, empezando desde que ponemos el tratamiento en los 3 meses, un poco para ver la evolución por si hubiera que ajustar el tratamiento. Vale, a día de hoy hay como 2 líneas de tratamiento, la farmacológica y la no farmacológica. La no farmacológica, que es igual de eficaz que la otra enfermedad, que el otro tratamiento, que el farmacológico, sería básicamente educación sanitaria, explicándole al paciente que tiene que realizar una dieta sana, ejercicio físico, evitar fumar, luego fisioterapia en función de las necesidades del paciente. Y luego el tratamiento farmacológico pues se podría dividir como en 3 grandes grupos, que sería el tratamiento sintomático, que a día de hoy no modifica la enfermedad, pero controla los síntomas, y que serían básicamente el paracetamol y los AINES. Y luego los fármacos inmunosupresores, que se pueden dividir en FAMES y biológicos, y que sí que afectarían al curso de la enfermedad. Y que a día de hoy pues se suele utilizar de base el metotrexato. Vale. Para elegir el tratamiento pues tenemos que basarnos un poco en el paciente en el que estamos poniendo el tratamiento, en si tiene factores de riesgo que vayan a tener una peor evolución, como el factor reumatoide, en las comorbilidades que nos limiten un poco los tratamientos que podemos poner, si desea o no tener hijos en mujeres jóvenes, sobre todo porque hay fármacos como el metotrexato o los nuevos medicamentos que no están muy bien estudiados, pues pueden tener efectos teratógenos. Y también tenemos que intentar poner un medicamento con una vía de administración que sea lo más cómoda para el paciente, para que facilite que lo siga tomando, que sobre todo suele ser la oral. Y hay que intentar coger el medicamento más eficaz al menor coste posible. Vale. Aquí hay un esquema breve del tratamiento, que básicamente sería comenzar con metotrexate con o sin esteroides en todos los pacientes, salvo que por lo que sea no se pudiera administrar este medicamento, que podríamos pasar pues a cualquiera de los otros fármacos, como se ve aquí. Luego tendríamos que hacer un control como en 3 meses para ver más o menos la evolución del paciente, y en caso de que esté asintomático y no se vea inflamación, intentaríamos optimizarlo y reducir la dosis hasta la mínima eficaz, y en caso de que por lo que sea este paciente no evolucionara bien, pues podríamos aumentar la dosis o cambiar otro medicamento o combinar varios. Vale, y muy importante el tratamiento de mantenimiento, una vez ese paciente está asintomático, intentar reducir la dosis a la mínima posible dentro de los síntomas controlados, para evitar efectos adversos y también a su vez reducir un poco los costes de la medicación. Hay que intentar reducir la dosis poquito a poquito, pero nunca llegar a quitarla, y en caso de que veamos pues, que el paciente no responde bien o que empieza otra vez con síntomas, pues se podría subir la dosis sin ningún problema al nivel que estaba antes. Vale, luego el tratamiento quirúrgico, que ya sería como la última opción en pacientes muy avanzados que no han respondido al tratamiento y que por esa destrucción de las articulaciones están muy limitados funcionalmente o que no controlan sus síntomas con tratamiento analgésico, pues se podría, normalmente lo que se hace es sustituir esa articulación dañada, que suele ser la cadera o la rodilla, por una prótesis total. Y a veces también se utilizan otras articulaciones menos comunes, como el hombro o el codo. Vale, luego los tratamientos es muy importante destacar los de los factores de riesgo cardiovascular, porque son la primera causa de muerte tanto por la propia enfermedad en sí como por las comorbilidades del paciente, y que consistirían en controlar la tensión, el azúcar, el colesterol, evitar un sobrepeso, realizar ejercicio físico y sobre todo evitar fumar. Vale, y un poco los factores pronósticos de la enfermedad que podrían un poco predecir el curso de la artritis se dividen en factores sociodemográficos, relacionados con la propia enfermedad y con el tratamiento. Sobre todo aquí hay que destacar el ser mujer, que normalmente suele ser peor pronóstico, y el tabaquismo activo,
Luego en la enfermedad tener factores de riesgo como el péptido citrullinado, el factor reumatoide o una enfermedad agresiva, y dentro del tratamiento que se haga de forma precoz y sea efectivo. Y el más importante de los que hay aquí, sobre todo, es que se empiece el tratamiento de forma un poco precoz, porque se ha visto que hay un periodo de tiempo desde que el paciente comienza con los síntomas hasta que desarrolla esas erosiones en las articulaciones y se limita la capacidad funcional, que es donde el tratamiento sería más efectivo. Vale, esta ventana de oportunidad, este periodo de tiempo más efectivo, se ha estudiado en varios estudios donde se ha cogido pacientes con una enfermedad dentro de esos 3 meses y enfermedad tratada después de esos 6 meses. Se han combinado varios tratamientos y se ha revisando un poco los síntomas y la evolución que tenían, y se ha llegado a la conclusión en todos los estudios de que si yo empiezo el tratamiento de forma precoz, ese tratamiento va a ser más eficaz y el paciente va a estar mejor clínica y funcionalmente. Vale. Lo que pasa es que muchas veces no se puede realizar este diagnóstico precoz y este tratamiento dentro del periodo de ventana porque el diagnóstico del paciente no se realiza dentro de ese tiempo porque hay un retraso diagnóstico que de media suele ser como de año, año y medio. Vale, normalmente el paciente desde que empieza a consulta al médico de cabecera por ellos suele pasar como medio año, y desde que es derivado a la lista de reumatología y se comienza el tratamiento pues puede pasar entre 6 meses o 10 meses. Y en España pues se ha visto que el tiempo que hay también de espera para este diagnóstico y este tratamiento pues también suele ser más o menos de 6 meses, que varía un poco en función de los estudios, pero que suele ser desde que consulto hasta que veo al reumatólogo más o menos como de 1 año, lo que hace que el tratamiento no se haga de forma precoz y sea menos eficaz. Vale, entre las causas de que una persona no acuda al médico y se retrase el diagnóstico o por lo que sea no sea derivado, están pues un poco las que veis ahí. Que el paciente no consulte porque no le dé importancia, porque son síntomas como fiebre o malestar y no lo relaciona con el cuadro, que el médico de cabecera pues tarde en derivarlo, que haya una lista de espera importante para acceder a reumatología o las pruebas complementarias o para revisarlas un poco en consulta. Entonces, lo que se ha visto que la mejor forma de manejar una artritis reumatoide sería derivarla de forma precoz a reumatología para comenzar este tratamiento. Vale, entonces, como la mayoría de los pacientes con estas artritis vienen derivados de atención primaria, se han creado unos acuerdos entre la Sociedad de Reumatología y los médicos de atención primaria para derivar a pacientes sospechosos de artritis reumatoide de forma precoz. Entonces, los criterios son un poco los que veis ahí, que sería tener durante 4 o más semanas tumefacción o dolor en las articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas y metatarsofalángicas, las que veis rodeadas con un círculo, dolor a la palpación en las articulaciones metacarpofalángicas y rigidez matutina de más de 30 minutos. Entonces, si un paciente cumple ese tiempo de evolución y uno de esos criterios, pues se podría derivar para el estudio de artritis precoz. Vale. Sí que es cierto que hay algunos pacientes que no empiezan con un cuadro clínico con inflamación articular, sino solo con dolor en las articulaciones, que podría ser una artritis que comienza de una forma un poco más extraña. Entonces, también se han creado unos criterios que nos permitirían derivar a estos pacientes por sospecha de una artritis reumatoide que empieza de una forma más rara. Entonces, se ha visto que los criterios que veis ahí, que tenga una clínica articular de inicio reciente de menos de 1 año, con síntomas en las articulaciones metacarpofalángicas, con rigidez articular de más de 60 minutos, sobre todo de forma matutina y con algún familiar de primer grado, o que la exploración física tiene dolor articular o una prueba de compresión lateral positiva, pues se podría estudiar al paciente y si cumpliera 3 o más criterios de estos, pues se debería derivar también para estudio por artralgias sospechosas de artritis reumatoide. Vale, ¿y qué ventajas obtendríamos de derivar a los pacientes de forma precoz? Pues sobre todo disminuir el tiempo de espera y poder comenzar el tratamiento de forma precoz, mejorar la clínica y las complicaciones, disminuir los recursos económicos y mejorar la atención del paciente. Vale, entonces, un poco por aunar todo lo que hemos visto hasta ahora, sí que estaría justificado crear una unidad de artritis de inicio de forma temprana para que ese paciente tuviera un acceso al tratamiento de forma precoz, que evitaría las complicaciones y con menos complicaciones también se vería que el coste económico disminuiría. Vale, entonces, un poco por resumirlo, se ha visto que el diagnóstico y el tratamiento tempranos pues, previenen la progresión del daño articular en el 90% de los pacientes con artritis reumatoide temprana. Y se ha visto que esto ha sido posible un poco pues, también por el desarrollo de nuevos tratamientos como los anti-JAK, por ejemplo, o por estrategias dirigidas a atender a los pacientes dentro de los 3 primeros meses de la enfermedad.
Vale, y un poco ya por terminar, como hemos comentado antes, si nosotros empezamos un tratamiento precoz, probablemente los pacientes tengan menos comorbilidades y menos síntomas, y esto haga que la enfermedad tenga un coste económico pues menos importante. Entonces, se ha visto que los pacientes con artritis, bien por sus comorbilidades, porque requieran más ingreso o mayores tratamientos, van a tener más costes sanitarios directos, pero también van a tener, como se destruyen esas articulaciones, una mayor limitación funcional que va a hacer que la productividad laboral descienda y aumenten los gastos indirectos. Vale, entonces, un poco las conclusiones serían que un tratamiento precoz que consiga la remisión o la baja actividad supone una reducción de la cantidad de recursos utilizados, que la mejor situación clínica implica menor tratamiento farmacológico, ingresos hospitalarios y pruebas solicitadas, y que la tendencia decreciente de uso de recursos, un poco por las nuevas estrategias y por esa remisión para un diagnóstico temprano. Vale, entonces, lo que se ha visto ya como resumen de toda la charla y un poco para terminar, es que si nosotros realizamos un diagnóstico temprano de esa enfermedad y un tratamiento precoz, mejoraríamos la calidad de vida del paciente, disminuiríamos esa limitación funcional y a la vez disminuiríamos los recursos hasta el punto que se ve ahí, de hasta un 50% los costes médicos directos y un 75% los indirectos. Vale. Y sí que es importante decir que aquí en el Hospital de Toledo hay una unidad de artritis de inicio desde 2009, con el objetivo de hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad y un tratamiento temprano, y que se puede derivar desde cualquier especialidad, incluida la urgencia, en la agenda que veis ahí. Y las conclusiones pues, de la charla, un poco lo más importante sería que la artritis reumatoide es una enfermedad progresiva, deformante, limitante y sistémica, que afecta a las articulaciones causando lesiones estructurales y una limitación funcional importante, y que una vez que se han producido esas lesiones pues ya no hay vuelta atrás, que el tratamiento precoz las podría evitar y disminuiría las complicaciones, que sobre todo el tratamiento es importante de esa ventana de oportunidad para realizarlo de forma precoz, y que se podrían derivar de forma temprana las consultas de reumatología. Ya está. Mírame la pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien. Pues no, bastante clarito, bastante útil, sabes también la existencia de la consulta y muchas gracias, Susana. Nada, a vosotros. Al resto, nos vemos el miércoles que viene.